Buenas noches, ya Mauricio me presentó, creo que ahí vi unos nombres conocidos, ahí chévere encontrarnos, así sea por este medio. Eh, y bueno, pues interesante hacer una reunión por aquí y que toda la audiencia sean anestesiólogos. Es, es de hecho un reto bien interesante. Eh, Hablarle a otros que no son cirujanos y que lo escuchen a uno. Muy, muy chévere, ojalá les llame la atención lo que tengo para decir. Vamos a ver esto. Perdón. Listo. Quiero empezar recordándonos a todo esta charla, perdón, antes de empezar, la idea no es hacer una charla técnica sobre bioseguridad, sino tomar algunos detalles de lo que ha sido y lo que hemos podido conocer sobre el COVID, sobre el coronavirus, y sacar nosotros en nuestras mismas instituciones, con los recursos que tenemos, nuestras propias conclusiones y posiblemente nuestras propias formas de trabajar y que se adapten a las necesidades frente a lo que es la bioseguridad para atender pacientes en quirófano con COVID-19. Recordar que la población de personas de la salud, posiblemente somos el grupo poblacional más afectado y más contagiado. Estamos poniendo muertos y cuando uno mira la concentración de personas infectadas por ocupación y posiblemente de muertos por ocupación, más allá de solamente mirar los grupos etarios, el personal de salud yo creo que es el que más enfermos aporta. En Italia más del 8%, en Ecuador hace una semana teníamos 1.600 personas, en España más del 14% de los enfermos eran personas de la salud. Eh, y la OMS reporta más de 2.000 trabajadores de la salud. Hace noche estaba viendo el reporte, más de 2.000 trabajadores de la salud a nivel mundial infectados. Y ahí estamos nosotros. Hola, doña Vivi. Pero si de pronto la persona que tiene el micrófono abierto para que lo silencie. Sí, por favor, muchas gracias. Por favor, coloquemos los micrófonos en silencio. Gracias. Entonces, dicho esto, quería recordarles que estamos frente a una patología que es nueva. Esto tiene, por decirlo así, nació hace 4 meses y nosotros nos dimos cuenta que esto existía hace 3 meses. O sea que venimos 3 meses tratando de entender lo que es esta enfermedad, este virus, cómo se comporta, cómo reacciona el sistema inmunológico frente a esta agresión y cómo se comportan los diferentes grupos poblacionales, los diferentes grupos etarios. Entonces, la evidencia científica que puede estar circulando en este momento y que nosotros nos encontramos, básicamente son estudios observacionales, algunas recomendaciones de expertos que realmente no son expertos. Aquí no hay expertos, en 3 meses no se hace experto nadie y eso tenemos que tenerlo claro. Hay algunas personas que han tenido algunas exposiciones mayores a la información y que han podido sacar un poco más de tiempo para analizar los datos, y que de pronto por sus ocupaciones entienden un poco mejor el comportamiento de esta enfermedad, pero decir que en el mundo hay expertos frente a esta enfermedad, cuando apenas lo estamos conociendo, pues realmente las recomendaciones no son ni siquiera recomendaciones de expertos, sino más bien unas recomendaciones de sentido común que nos han brindado las personas que han podido conocer un poco sobre cómo está funcionando este virus.
Eh, y la información pues es cambiante en pocos días. Hoy estamos hablando que si la cloroquina funciona y mañana aparece la salvación a través de la ivermectina y pasado mañana alguien dice alguna otra cosa completamente salvadora, otro medicamento que ahora sí revolucionó el manejo y así estamos viendo todos los días y adicionalmente, pues esto es a nivel global. Entonces, la congestión que tenemos de información en el Internet, sumado a la facilidad con que se accede hoy en día, la gente que, entre otras cosas, están desocupados pensando en modo COVID todo el tiempo, creen que nos van a mostrar cómo es el manejo de esto y nos tienen saturados por todo lado y a veces nosotros mismos caemos en atender la información que nos está brindando prácticamente el panadero, nos está diciendo que encontró en Internet la salvación contra el COVID. Entonces hay que analizar muy bien y tener muy bien, entender muy bien qué es lo que estamos viendo y cómo se está comportando esto con la mejor literatura y de la forma más objetiva y más eh, eh, responsable posible. No hemos tenido una situación similar en los últimos 100 años, o sea que a ninguno de nosotros nos ha tocado nada parecido. Eh, Todos hemos escuchado que en los años 20, antesito de los años 20, estuvo la gripe española y que diezmó la mitad de la población de Europa, pero de ahí para acá han sido epidemias regionales que prácticamente, por lo menos a nosotros en Colombia, no nos han tocado tanto y no en esta manera, nunca en esta manera. Si hemos tenido, ha habido dengue, ha habido recientemente Zika, hemos tenido que la gripa porcina, que la gripa aviar, nunca hemos tenido algo de la magnitud que se ha presentado, en que se ha presentado este COVID-19. Eh, y esto genera, lo tenemos que tener claro porque nosotros no lo hemos sentido todavía con ninguna de las epidemias, lo hemos sentido en nuestros hospitales. Es posible que alguno de los que estén en este grupo y que hayan sido un poco mayores hayan tenido la oportunidad de atender pacientes cuando hubo una epidemia de cólera hacia Sudamérica, me acuerdo Ecuador y Perú, y de pronto algunas regiones al sur de Colombia y zonas medio apartadas en Colombia, de pronto alguno de nosotros podría decir, no, pues nosotros sí tuvimos problemas con el cólera y los pacientes no teníamos cómo atenderlos y todo esto, pero algo de esta magnitud no lo hemos vivido como lo hemos visto en las noticias. Y tenemos que estar preparados porque definitivamente esto va a sobrepasar, va a llegar un punto en que nos va a sobrepasar nuestra capacidad humana y de recursos de nuestro sistema. Es un desastre realmente, pero a escala global. No vamos a tener recursos para atender a todas las personas enfermas, no vamos a tener recursos para protegernos nosotros, que ya entendemos y hemos visto que algunos de nosotros, compañeros nuestros en hospitales de aquí mismo de la ciudad o de otras ciudades, no tienen la protección adecuada. Ahora imaginemos cuando esto ya esté sobrepasándose, ya no vamos a estar hablando de que no hay tapabocas, sino que no hay batas o no hay guantes. Eso va a aumentar el contagio entre nosotros y va a aumentar la mortalidad por la enfermedad. Entre más personas contagiadas y menos recursos, la ecuación es sencilla. Los que no caben, se toca morir por fuera, sin recibir atención, lo cual aumenta la mortalidad. Y recordar que esto también tiene una tasa de contagio con un crecimiento exponencial. Y para hacer ver qué es lo que estamos viviendo en Cali, a veces al principio nos fijamos mucho en los números y cómo va creciendo. Esto es de hace 2 noches. Eh, eh, y estábamos viendo cómo Cali está poniendo el mayor número
de enfermos o de contagiados por millón de habitantes. Y recordemos que esto es una información antigua, estos datos que son de hace 2 noches, es el producto de los resultados de exámenes que tomaron una semana o 10 días atrás. En Bogotá se están demorando casi 11 días en entregar resultados. Luego, esto que dice 180 por millón de habitantes, es el punto más alto que tiene Colombia, aunque en números enteros y en números reales no seamos la ciudad con mayor cantidad de enfermos, porque pues Bogotá tiene más población, pero somos por millón de habitantes, somos los más enfermos realmente. Y esto es un reflejo de que nuestra población caleña es poco más desordenada que otras regiones, y lo hemos visto los que tenemos oportunidad o necesitamos salir a veces para ir hasta el trabajo, logramos ver que en algunas zonas es como si estuviera la ciudad casi que funcionando normalmente. Eso significa que en las siguientes semanas nosotros posiblemente en Cali nos vamos a estar enfrentando a una situación bastante penosa, bastante dolorosa, donde vamos a estar viendo cosas similares a lo que estaban viviendo todavía en Italia, todavía en España o incluso en Nueva York, y no quisiera pensar que esto se nos pueda volver como en Guayaquil. Eh, Adicionalmente a esto, es recordar que ni siquiera sabemos cómo se comporta la enfermedad, y algunas observaciones nos han mostrado, adicionalmente pues a pensar en que nosotros tenemos que estar cuidadosos a no contagiarnos y a que no se contagie nuestro equipo y no contagiar a nuestras familias, es que yendo un poco más, cada que operemos un paciente o cada que llevemos un paciente a quirófano, cada que un anestesiólogo intube un paciente, tiene que pensar que si ese paciente está infectado y no nos hemos dado cuenta porque está asintomático, existen informaciones ya de otras latitudes donde grupos de pacientes, y que los han podido juntar, donde grupos de pacientes que estaban asintomáticos y fueron llevados a cirugías no esenciales, su enfermedad por COVID se empeoró notablemente, y la mortalidad en esos pacientes por el COVID es por encima del 20% en este grupo de 34 pacientes. Sin embargo, esto lo veníamos escuchando, no sé si todos hemos tenido la oportunidad de hablar con especialistas de otras, que yo creo que hoy en día casi todos tenemos amigos o conocidos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y con la facilidad de comunicaciones, pues hoy uno empieza a hablarse con los amigos y mira esto que está pasando, ¿cómo están ustedes allá? Y algo que sí fue muy notorio desde antes de conocer esta literatura era, por lo menos entre los cirujanos, empezaron a mencionar como pacientes que estaban operando porque decidían no parar, por ejemplo, los programas de cáncer electivos, y pacientes que llegaban sin síntomas respiratorios, nadie se preocupaba por el COVID en ese caso, porque ese no era uno de los enfermos, pero se iba a morir por un cáncer, decidían hacerle una cirugía que podría ser prácticamente ambulatoria o de 1 o 2 días de hospitalización, terminaba el paciente muriéndose, empezando a morirse en quirófano o empezando a morirse unas horas después en recuperación, y con unas reacciones con respuesta inflamatoria sistémica, y desarrollándose su COVID muy, muy agresivamente. Y eso lo empezamos a notar en los chats de nuestros grupos de cirujanos. Posiblemente algunos anestesiólogos también lo empezaron a reportar, y alguien hubiera dicho, ve, pues sí, son cosas, datos puntuales o eventos puntuales, pero eso no dice nada, eso no comprueba nada, porque la literatura, como ya nos acostumbramos a decir, pero es que eso no se ha comprobado, la literatura no lo comprueba. Entonces pues la gente, como no aprende de eso, le gusta cometer los errores que otros han cometido, y bueno, por aquí ya aparece esto que nos muestra esta situación.
no son pocos pacientes, pero pues es que no podemos esperar que hayan ahorita estudios dobles ciegos, aleatorizados, con brazos de 1000 pacientes, aunque más de esos pacientes sí los hay, sino que en tan poco tiempo juntar y analizar toda la información así es mucho más difícil. Yo creo que esto lo podremos ver el otro año, pero ahorita apenas estamos empezando a conocer la información de todos esos pacientes que han salido adelante. Sabemos que la forma de transmisión es por aerosoles y partículas que contactan la mucosa aerodigestiva, ya sea porque respiramos partículas, nos caen partículas grandes de una persona que tosió al lado de nosotros, y con eso quedamos tranquilos porque pues si nos hacemos a 2 metros de una persona que tenga tapabocas, pues no va a pasar nada porque no nos van a caer babas cuando hablen y cuando tosa, y listo. Y si nos lavamos las manos después de tocar cualquier superficie, estamos tranquilos. Pues sí, sí, pero hay que mirar eso con pinzas porque, porque, porque si fuera tan sencillo, no tendríamos el contagio que tenemos en el mundo entero. Si fuera tan simple como ponerse un tapabocas, hacerse a 2 metros y lavarse las manos cada 2 horas, no tendríamos la cantidad de muertos. Esto tiene algún componente adicional. Y sabemos que han habido contagios. Todos hemos escuchado creo pues, o la mayoría hemos escuchado la historia de cómo hubo un primer gran contagio en Wuhan, en una iglesia cristiana, donde en un sitio cerrado una persona se conoció que estaba enferma, y se infectaron un mundo de personas, y no eran los que estaban al lado necesariamente, sino personas que estuvieron varias sillas alejadas de esa persona. Luego, hay algo adicional a las partículas grandes que caen y que no avanzan más de 2 metros lejos de la persona, sino que hay unas partículas que son capaces de flotar un poco más de tiempo y desplazarse un poco más allá, y que posiblemente no sean la forma principal de transmisión, pero que en algunos escenarios y en algunas atmósferas cerradas pueden jugar un papel importante también, y posiblemente esto tenga algo que ver en las tasas altas de infección en personal de salud, que permanecemos en sitios cerrados, obviamente expuestos a pacientes que están infectados, y eso obviamente es lo principal, pero pues si nosotros sabemos que con un tapabocas y lavarnos las manos, y con un tapabocas N95 y lavarnos las manos es suficiente, pues como que la cosa no es tan sencilla como eso. Sumado a esto, la enfermedad es de muy difícil detección. Hay pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves o muy inespecíficos que no nos dice esta persona está enferma. Cuando una persona le da gripa, uno le ve la cara de gripa a 10 metros y la persona siente que tiene gripa desde las horas en que le da la gripa. Y no hay forma de esconderlo, pero esto no podemos detectarlo porque gran parte de los pacientes tienen o síntomas leves o son inespecíficos o ni siquiera tienen síntomas. Y además, lo que nosotros pensamos que es la panacea y todo el mundo dice es que hay que hacer 1000 pruebas, sí hay que hacer 1000 pruebas, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que dependiendo del momento de la enfermedad e incluso en el peor momento de la enfermedad, la sensibilidad de las pruebas que tenemos, el Rapid PCR, las sensibilidades no son muy buenas para lo que uno quisiera, son sensibilidades máximo del 70%, o sea que hay un 3 de cada 10 pacientes enfermos no van a salir no necesariamente van a salir con una sola prueba, no nos van a mostrar que estén positivos, y nosotros vamos a tener una falsa sensación de seguridad. Luego nosotros tenemos que buscar una manera de reconocer cuáles son los pacientes. Todavía no la tenemos. Hay unas pruebas que posiblemente, que las pruebas rápidas tienen mejor sensibilidad, y posiblemente juntando algunos test con imágenes, hay que buscar la mejor imagen. La radiografía de tórax no tiene muy buena sensibilidad frente a esto. Tiene una sensibilidad como el 60%, sobre todo en pacientes asintomáticos. Pareciera que el TAC es capaz de detectar cambios en el alvéolo desde las etapas, periodos asintomáticos, con una sensibilidad muy alta. Y en estudios
hechos con otras epidemias, por ejemplo con el SARS, que tuvo una mayor mortalidad, los pacientes que en la escanografía se le encontraba cambios alveolares, incluso en momentos asintomáticos, la ecografía siempre mostró también cambios ecográficos. Luego, si uno extrapola un poco esta información, uno podría decir que la ecografía es barata, es fácil, es rápida de hacer. Lo único malo es que somete a que una persona esté al lado tocando al paciente y se pudiera contagiar. Y además, como nos dicen, pues la ecografía, como siempre la ecografía es operador dependiente y pues hay que saberla hacer. La ecografía pulmonar, aunque es bastante sencilla de aprenderla a hacer. Y por otro lado, pues la literatura no soporta que la ecografía sea capaz de detectar el COVID. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar es que eso no soporta, que la literatura no nos demuestra, que empezamos nosotros a escudarnos en la literatura y resulta que terminamos sin hacer nada y posiblemente haya algo para hacer. Tenemos que tener en cuenta adicionalmente dónde han encontrado el virus. Todo esto lo hago para analizar cómo debería ser nuestra bioseguridad. Entonces, ¿dónde han analizado, dónde han encontrado el virus? El virus sabemos que se ha encontrado principalmente en los fluidos respiratorios, en los fluidos broncoalveolares está en la mayoría, se ha encontrado en el 90 más del 90% de los pacientes, un cepillado por broncoscopia, en el 46%, casi la mitad de los pacientes. Y bueno, ahí tenemos el cuadro donde podemos ver. Miren que en el tracto gastrointestinal también se encuentra en un tercio de los pacientes se encuentra carga viral. En la sangre solamente en el 1%, luego parece que esto no es un virus que esté viajando por la sangre, sino que se está moviendo por las mucosas. Y que posiblemente por deglución o algo llega al tracto gastrointestinal y es capaz de seguir por ahí. En orina no han encontrado virus y en tracto genital tampoco, al parecer. Pero entonces, esto es bien importante porque nos orienta a entender o a asumir y a sospechar que dependiendo del tipo de cirugía que estamos enfrentando en algún momento, podemos tener o no más riesgo de contaminarnos. Porque no es lo mismo entonces entrar a hacer una cirugía de un ectópico roto, donde sabemos que ahí no han encontrado virus, ahí podemos cortar, quemar, vaporizar, y ahí no va a salir virus. Pero más allá de lo que pueda ocurrir con la intubación. Pero cuando tenemos una cirugía de un paciente que tenga una úlcera péptica perforada, posiblemente tenemos que tener unas consideraciones adicionales que impliquen mayor responsabilidad en la parte de bioseguridad. Y pues es evidente, y lo dejo para la última parte de hablar de esto, pues que todas las cirugías que comprometan la vía aérea son lo más peligroso que tenemos para la exposición frente al virus, por dos cosas. La primera, porque es el sitio donde más virus hay, o donde hay mayor, donde sabemos que las personas tienen el virus en la mayoría de veces. Y adicional, porque esa mezcla de virus en secreción, en fluidos y movimiento de aire es lo que hace que el virus se levante, salga de estar en contacto con la mucosa, flote y nos pueda caer hasta nosotros. Y todas esas condiciones se cumplen en los procedimientos de la vía aérea. Llámese intubación orotraqueal, llámese tubo de tórax en un paciente con una herida pulmonar donde tiene los alvéolos con el virus, está roto el pulmón, le pone un tubo para drenar un neumotórax y sale a presión soplado y todos esos virus salen en aerosol. La traqueostomía, pues ni qué decir. Y en fin, eso hace que, aunque parezcan procedimientos menores, rutinarios, son de mucho
de mucho riesgo para contaminar no solamente a nosotros, sino a nuestro personal, nuestros auxiliares, instrumentadoras y esto. Miren, cómo intervenciones tan simples como ponerle un poco de oxígeno a un paciente con diferentes técnicas, una ventilación alto flujo, oxígeno alto flujo con ventilación no invasiva, teniendo una máscara que está sellando. Miren lo que ocurre con el flujo de, de partículas vaporizadas, pero miren lo que ocurre cuando ponemos una cánula de alto flujo, con el mismo flujo que teníamos, pero miren entonces cómo puede salir despedido una cantidad solo por haber puesto un flujo de oxígeno que está generando turbulencia y está generando salida de vapores de aire vaporizado y vapor de agua, y esto contaminado con virus. Y a medida que bajamos el flujo del aporte de oxígeno, puede bajar un poco esto. Pero miren cómo cambia con solo tapar la cara o tapar la boca y nariz. Entonces, eso son cosas a tener en cuenta. No estoy diciendo nada, no quiero que saquemos conclusiones que cómo es que tenemos que hacer las cosas, solo para que tengamos en cuenta cuando tenemos un paciente al frente, los riesgos que estamos teniendo según este tipo de cosas. Y aquí esta imagen me gustó mucho y quería ponerla, y es, a nosotros nos han hablado muchísimo, como les dije hace rato, de esas partículas que este señor escupe o tose y salen y que alcanzan 2 metros, pero rápidamente caen y se ven cómo caen allí. Si nosotros estamos a más de 2 metros, no pasa nada. Y además, se supone que si esa persona tiene un tapabocas, pues miren cómo no salen esas partículas, no pasa nada. Pero miren ese vapor, ese humo blanco que sale, que queda flotando. Ahora, imaginemos que eso es en un campo abierto, no pasa nada. En la fila de un banco seguramente no pasa nada. Nosotros estamos un poco lejos y nos retiramos y ya. Y el aire, el viento rápidamente se lleva esas partículas. Pero ahora imagínense esto dentro de un quirófano, dentro de un ascensor, ¿cuánto tiempo pueden durar esas partículas? Y esa carga viral que queda flotando allí. Entonces, y el problema justamente es que esa carga, ese virus que queda flotando allí, son partículas mucho más pequeñas que podrían ser capaces en algún momento de atravesar las diferentes, de llegar al contacto con las mucosas. Y ahí es donde nosotros vemos por qué es que vemos que esta gente en China se tapa de forma hermética la cara y los ojos, se tapan los ojos, no son las gafitas que nosotros usamos de bioseguridad para que no nos salpique, sino que es que miren cómo flota cuando le sale a través del tapabocas, cómo queda flotando. Pues imagínense que eso está flotando alrededor, pues si no tenemos tapados el borde de los ojos, y hay de estas partículas concentradas en un quirófano, porque está encerrado, eh, seguramente podemos tener contaminación en nuestros ojos con partículas virales. Entonces, todo esto es a tener en cuenta. Las principales recomendaciones están dadas para que la población en general se cuide y evite pues esta principal forma de contagio, pero nosotros creo que estamos obligados a ir un poco más allá y analizar este tipo de cosas. Como les decía, esto definitivamente no es una gripa. Una gripa se controla con que la gente se ponga un tapabocas y se lave las manos y se cuide de no estar en contacto con las otras personas y no le dé la mano a las otras personas y listo. Pero es que esto no es lo que ha ocurrido. La gente está enferma echándose alcohol, está enferma poniéndose tapabocas, algunos sirven, otros no sirven para nada, pero definitivamente esto tiene alguna condición que favorece más allá de la propagación, más allá de estas barreras que estamos poniendo. Entonces ahorita, pues, después de hablar toda esta cantidad de suposiciones o de situaciones, pues la bioseguridad, entonces, ¿qué? Entonces yo digo, pues la bioseguridad, ¿dónde empieza? Primero tiene que empezar conociendo sobre de qué es que nos estamos cuidando, y eso es lo que quería mostrar a grandes rasgos
con estas diapositivas iniciales. Eh, eh, y después de conocer a qué nos estamos enfrentando, el siguiente paso para la bioseguridad y para la seguridad de nuestro equipo y de nosotros es que tenemos que definitivamente seleccionar al paciente que vamos a someter a alguna terapia quirúrgica, hacer un tamizaje de alguna forma. Nosotros en este momento estamos pensando en cómo tamizar a un paciente. Yo tuve la oportunidad de llamar a un amigo en un hospital en Nueva York, un cirujano, y le dije, ¿cómo están tamizando a los pacientes que necesitan una cirugía? Que, por ejemplo, un paciente con cálculos en la vesícula está haciendo cólico, ¿cómo están tamizando para saber si lo operan como si fuera un COVID o como si no fuera COVID? ¿Cómo están haciendo para el paciente que se va a perforar porque tiene un tumor y creen que se va a obstruir? Y la respuesta fue, nosotros no estamos tamizando a nadie porque no estamos operando a nadie, porque no podemos operar a nadie, porque no tenemos dónde operar a nadie. Tenemos los quirófanos llenos de pacientes como si fueran UCIs y tenemos 1 o 2 quirófanos disponibles para operar las urgencias superurgentes, el herido que se está muriendo o el paciente con peritonitis. Y ese paciente simplemente no se tamiza, simplemente se considera que es un paciente COVID, pero obviamente son mucho menos pacientes los que están operando, por consiguiente hay la posibilidad de tener recursos para eso. Pero si en este momento nosotros continuamos operando a todos los pacientes que seguimos operando, como estamos viendo en todos nuestros hospitales que seguimos operando, siempre aparece alguien que programa y sigue programando, y los consideramos a todos COVID, entonces pues en una semana ya nos gastamos todas las batas y todos los guantes, porque nos estamos poniendo triple par de guantes, el cirujano, la instrumentadora, el ayudante, 3 batas cada uno, en fin, tapabocas. No tendremos en 10 días, para cuando nos llegue la emergencia real por todos los pacientes que se nos van a venir, no vamos a tener recursos. Por consiguiente, ellos que ya les tocó y se les vino encima sin avisarles, o bueno, les avisaron y se hicieron los locos, y ahorita ya no saben qué hacer ni para dónde pegar, están en esa situación. Me dijo este compañero entonces, me dijo, dentro de 1 o 2 meses que salgamos de esto y tengamos que empezar a operar esos pacientes de forma más prioritaria, vamos a pensar cómo los tamizamos. Pero ahorita ni siquiera tenemos pensado qué vamos a hacer, no tenemos tiempo, si acaso, para comer. Entonces, y nosotros tenemos una ventaja. Estamos viendo lo que está pasando en otras partes y nos podemos preparar. Por consiguiente, por ahora, posiblemente yo y nuestro grupo de cirujanos en la fundación hemos querido tamizar a nuestros pacientes y tenemos el proyecto de que es un esquema de tamizaje para todos los pacientes que creemos deban acceder a una terapia con cirugía en quirófano. Entonces, ¿qué significa esto? Tamizar al paciente es básicamente ponerlo en uno de 2 brazos para que siga una ruta, que siga la ruta del COVID o que siga la ruta del no COVID. Y nos tenemos que preguntar, ¿esta cirugía es aplazable o evitable? Porque si el paciente tiene COVID o entra en el brazo de COVID, no solamente es el riesgo, el gasto de recursos que son mayores en ese paciente, el riesgo de contagio para nuestro personal. Ahora imagínense cuando una persona de la salud se contagia, digamos un anestesiólogo se contagia, tiene que estar fuera de circulación 4 semanas. Lo costoso que significa para una institución, una persona, pero si se contagia a él, se pudo haber contagiado la instrumentadora, el ayudante. Entonces, son 4 o 5 personas que toca quedar aisladas entre 2 a 4 semanas. Si solamente fue un contacto sin protección, son 2 semanas. Si son contacto y si está contagiado, son 4 semanas. Y bueno, y los que no logren salir adelante y se mueran, el aislamiento va a ser un poco más largo. Entonces,
tenemos que tener en cuenta eso, por consiguiente. Y si vamos más allá de nuestra seguridad y pensamos en la seguridad de nuestro paciente, tenemos que ser responsables en entender que el paciente que vamos a operar posiblemente tiene más riesgo de mortalidad y de complicaciones. En esa serie de 34 pacientes, el 40% de los pacientes que se operaron sin síntomas de COVID, después de la cirugía, el 40% llegaron a UCI y el 20% se murieron. Por consiguiente, algo hay allí. Y eso tenemos que tomarlo, así digan que es un número muy pequeño, que la literatura todavía no dice nada, que es que fueron cirugías de no sé cómo, que fueron cirugías de sí sé cuándo. Algo hay allí. Y de forma responsable y coherente, hasta que no sepamos algo más profundo, tenemos que tener en cuenta esa información que tenemos hasta allí. Todos queremos seguir operando, todos queremos seguir produciendo, todos queremos seguir ayudando a los pacientes. Es que los de cáncer se van a morir, no, es que se van a morir de COVID en los siguientes 10 días, no de cáncer. Los operan muy bien de cáncer y los mata el COVID a la semana. Entonces, de nada sirve gastar los recursos de otra persona que sí se iba a salvar para salvarlo del cáncer y matarlo del COVID. Entonces, hasta que no salga del COVID, no se puede operar del cáncer y punto. El cáncer da más tiempo. Y entender que tenemos recursos limitados. Entre menos personas atendamos por otras patologías, podemos tener más recursos para atender esta ola de pacientes que se nos está viniendo encima. Tenemos que pensar en manejos alternativos a la cirugía. Las principales sociedades científicas quirúrgicas del mundo, y no estoy hablando sin demeritar obviamente nuestras sociedades científicas a nivel nacional, sino por ejemplo el Colegio Americano de Cirugía, el Colegio Real de Cirugía en el Reino Unido, sugieren que no operemos ni siquiera las apendicitis. Además, si decidimos que tenemos que operar al paciente, tenemos que buscar cuál es la forma más segura, si laparoscopia o abierta, si vamos a usar laparoscopia o cualquiera de las técnicas, qué implementos de electromedicina vamos a usar. Si bien no se ha podido, vuelve y juega, no se ha podido demostrar que el COVID esté en el vapor y en el humo que sale cuando quemamos algún tejido, porque no se ha podido demostrar, pues sí sabemos que otros virus sí son volátiles, sí son capaces de salir en esos vapores. La hepatitis C, por ejemplo, cuando se opera el hígado, no tiene ningún problema. Entonces hay quienes dicen, pues es que mira, la hepatitis C, uno quema el hígado y tiene hepatitis y no pasa nada, eso no se contagia así. Ah, listo. Seguramente no has visto que hay cirujanos y personas de salud que han sido contagiados de papiloma en la nariz o en la vía respiratoria después de operar pacientes con papilomatosis, con papilomas que hayan quemado. Entonces, ¿y eso qué fue? Y no fue porque pusieron la nariz, creo yo, algunos de pronto, pero hay definitivamente evidencia de que hay otros virus que son capaces de, a pesar de ser quemado el tejido, y uno diría, pues el calor los mata, pues resulta que algunos no se mueren, sino que son capaces de salir volando en ese humo y ser respirados por el grupo quirúrgico. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que la laparoscopia estudiada en otros escenarios ha demostrado mayores concentraciones de humo. Por eso estas sociedades recomiendan que la laparoscopia solamente se haga si es estrictamente necesario y si es mejor. Con la ola que tenemos nosotros hoy de laparoscopia y que queremos que todo se opere por laparoscopia, posiblemente eso empuja a que la gente que está haciendo laparoscopia todavía siga insistiendo en que es que no se ha demostrado que la laparoscopia contamine más y aumente el riesgo de infección en el personal de salud. Es cierto, no se ha demostrado, pero tampoco se ha demostrado lo contrario. Luego, si a mí me preguntan, yo digo, yo prefiero evitar la laparoscopia en el paciente que se ha demostrado que tiene COVID y que voy a operarle
el tracto gastrointestinal. Ahora, si tiene COVID, pero le voy a operar las trompas, pues ahí no hay COVID para quemar, no va a vaporizarse, yo estoy más tranquilo y uso algunas técnicas para extracción del neumoperitoneo controladas a través de filtros como el filtro de anestesia. Y esto, miren, es un cuadro que resume muy bien del Reino Unido, el Colegio Real de Cirugía, que resume muy bien lo que les estoy contando. Ellos, su protocolo dice a todo el mundo que va a ir a cirugía, a mí no me importa si es que le voy a dar tratamiento, si le voy a dar hidrocloroquina o si lo voy a hospitalizar por el COVID, es que tiene que saberse una ruta que va a coger el paciente, que va a tomar el paciente. Y es más barato tomar esa ruta solo en un grupo pequeño de personas que tomarla en todo el mundo. Entonces, a todos se les debería hacer un test para COVID. Eh, eh, Ojalá debieran, así sea, si el test es negativo, trate de tomar una escanografía en las últimas 24 horas de la cirugía, si es que no la tenía, y si le va a hacer una escanografía de abdomen, tómele aváncele hasta el tórax, porque la escanografía ha mostrado sensibilidades muy altas, incluso en pacientes asintomáticos ya muestran cambios. Después del tercer o cuarto día ya se han visto cambios en el pulmón. Entonces, nosotros proponemos que incluso sea por ecografía, que nos queda más barato. La escanografía costo efectiva, pues para nosotros es muy costoso andarle mandando escanografía de tórax a todo el mundo. No tenemos 50 escanógrafos para poder atender a todos los pacientes con escanografía y entonces no tendríamos forma de acabar de hacer escanografías en toda esa cantidad de pacientes que se nos van a venir encima. La cirugía electiva definitivamente hay que eliminarla por ahora. Incluso dicen que la cirugía de cáncer no se debería hacer. No deberían entrar tantas personas a quirófano. Esto es parte de la bioseguridad muy importante. No debemos tener muchas personas dentro del quirófano. Más personas son más personas expuestas, son más personas infectadas posiblemente en caso tal y menos personas trabajando 2 días después cuando nos demos cuenta que estamos enfermos. Miren lo que dice la laparoscopia. La endoscopia es prohibitiva la endoscopia. Obviamente solo emergencia, si un paciente está consangrado, pues hay que hacerlo, pero una endoscopia para hacer una gastrostomía en un paciente, gastrostomía endoscópica, y sabemos que tiene COVID, déjelo quieto, se le pone una sonda y punto. Cuando pase esto, se le hace la endoscopia. En fin, y respecto a los equipos de protección, se debe usar los equipos de protección personal adecuado para el paciente con COVID. Ahorita vamos a mencionar un poco de eso, pero debe incluir completo, pero debe incluir una adecuada protección de los ojos, la máscara adecuada, pero lo más importante es un adecuado donning y doffing, es la colocación y el retiro. Miren lo que les digo del tamizaje. Esto es sacado de nuestra guía clínica que hicimos, que sacamos la semana pasada en la Fundación Valle del Lili por el grupo de cirujanos. Y es, si el paciente requiere un procedimiento quirúrgico urgente o emergente, nos preguntamos, ¿tiene síntomas? Si el paciente tiene síntomas, lo pasamos para el brazo rojo perdón, síntomas graves o una alta sospecha de tener COVID o una prueba positiva, va para el brazo rojo. Y ese paciente, vamos al diagrama de flujo de cada patología, que tenemos un diagrama de flujo para cada patología. Hay patologías que pueden ser aplazables, que podemos intentar aplazarlas y darles manejo médico o manejo con radiología intervencionista sin tener que llevarlo a anestesia, solo con punciones, con drenajes temporales para luego hacer cirugías definitivas si el paciente sale adelante o cuando salga adelante. Y si no es aplazable, si no es aplazable, terminamos operándolo. Y si el paciente no tiene síntomas y no tiene contactos y no tenemos ningún factor de riesgo, pues estamos en la ciudad con el factor de riesgo. Dentro de un mes posiblemente vamos a tener que 1 de cada 5 caleños va a estar infectado. 1 de cada 5 personas que entre a cirugía va a tener COVID. Entonces, tenemos que actuar como tal.
Eh, en esos pacientes que dicen los demás, hacerle una escanografía de tórax, nosotros extrapolando cosas de otras partes, sugerimos hacer un ultrasonido torácico hecho como hacemos el FAST, como hacemos el Focus, como lo hemos aprendido a manejar, que hoy ya prácticamente el ecógrafo es una herramienta, es un fonendo más. Entonces es hacer y buscar signos de cambios alveolares, que sabemos no son del todo específicos, hay otras patologías y otras condiciones que los muestran, pero hoy en día, como le digo a los demás, hoy en día no existe la gripa. Hoy un paciente con mocos tiene COVID. Hoy no existe la gripa. Entonces, si un paciente no tiene síntomas, si usted le mira los pulmones y le encuentra los alvéolos con líquido y le encuentra líneas B, pues uno dice, este paciente no tiene una neumonía bacteriana porque no tiene síntomas. Esto es el comportamiento de un COVID y lo manejamos como un COVID. Pero si el ultrasonido y si le sumamos a esto una radiografía de tórax y si le sumamos que posiblemente en unos días nos van a probar que los pacientes que van a cirugía o que tienen patología quirúrgica les podamos hacer una prueba rápida de COVID, entonces vamos a tener una mayor sensibilidad para detectar los casos que están asintomáticos y que no deberían recibir tratamiento quirúrgico como primera línea de terapia. Eh, si el paciente tiene líneas B, va, así no tenga síntomas, se lo entregamos a los demás, le damos manejo médico, llamamos al infectólogo, usted verá qué va a hacer con él respecto al COVID, pero en cuanto a nosotros, le vamos a hacer este otro tratamiento, le vamos a dar antibiótico, le vamos a puncionar, pero no lo vamos a operar y usted verá qué quiere hacer respecto al COVID, pero esa parte no es de nuestra, de nuestra, de nuestra, de, digamos, de nuestro manejo y no es nuestra necesidad en ese momento. Nuestra necesidad es saber que tenga o no para saber qué hacemos con el problema quirúrgico. Y si no tiene líneas B, lo metemos al protocolo de cirugía usual, pero con los equipos mínimos de protección. Al menos, si bien no nos vamos a vestir con escafandras y todo para operar un paciente que no tiene síntomas, que no tiene contacto conocido de que hay alguien en la casa enfermo, que no, que no tiene prueba, que no tiene nada, pues tampoco es que vamos a dejar de operar un apéndice o vamos a disfrazarnos para operar un apéndice. Por lo menos al momento en cómo estamos hoy, creemos que esa no es la necesidad. Vamos a ver qué pasa. Esto es cambiante y posiblemente en 10 días tenemos que cambiar la situación. Y respecto entonces al tercer punto, ahí apenas empiezo yo a pensar, y entonces, ¿cuál es, basado en esto, nuestro nivel de bioseguridad que debemos usar? Y tenemos que usar el equipo de protección personal completo. Depende de si es un COVID confirmado o de alto riesgo, pues tenemos que usarlo completo con todos los juguetes. Si es de bajo riesgo, pero más importante de esto es conocer nuestro equipo. Yo quisiera que de pronto ustedes se pongan la mano en el corazón de todos los que están aquí en la charla y piensen si se han molestado en ver en sus quirófanos qué equipo tienen y han hecho algún simulacro de vestirse y desvestirse en caso que tengan que intubar un paciente que tenga COVID. Y no aprenderlo en el momento cuando llegue el paciente que la instrumentadora le esté diciendo. Y si no lo han hecho, es el momento de hacerlo, todavía estamos a tiempo. Antes de empezar, hay que alistar y verificar que todos los equipos que necesitamos para el procedimiento que vayamos a hacer estén listos. Y tenemos que, si somos enfermos con la lista de chequeo, con esto tenemos que ser doblemente enfermos, porque un objeto que nos falte nos puede entorpecer en un segundo las cosas y voltearnos la arepa y ponernos en situaciones desesperadas o alargarnos el tiempo de exposición a un paciente enfermo. Y en caso de una emergencia donde no hemos podido hacer ningún tipo de tamizaje, pues hay que asumir que el paciente es COVID. Miren hasta donde han llegado en otras partes. Nosotros aquí tenemos protocolo de cómo reanimar el paciente con COVID, RCP en paciente con COVID. Pues en Nueva York el paciente que hace paro en la calle sin saber por qué, no se reanima. Se muere, es un muerto más. No se reanima. Un paciente en este momento, en la situación en que están ellos,
Los recursos se ahorran para el que tiene posibilidades de vida y para el que tiene menos riesgo de contagiar a los demás. Luego, una situación de una resucitación cardiopulmonar en un paciente sugestivo de COVID o con COVID sería bastante, o que no sabemos si lo tiene, sería bastante riesgosa, y sumado a que las probabilidades de que esos pacientes que ya entraron en paro salgan adelante y los gastos que van a generar para lograr salir adelante en caso de que lo hagan, pues costo-beneficio, posiblemente nosotros vamos a tener que llegar a esa situación en que un paciente en algún momento dado hace paro cardiorrespiratorio y nos tocaría dejarlo quieto ya, sin hacer intentos. Es posible que lleguemos a eso, no estoy diciendo que esa es la conducta que tengamos que tomar a partir de mañana, pero en algún momento dado podemos llegar a esa situación. ¿Y cuál es entonces, ahorita que estamos tan de moda, la pelea entre nosotros y las administradoras? ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿Cuál es el tapabocas que debemos usar? ¿Qué disfraz de astronauta debemos usar? ¿El rosado, el blanco? ¿O tenemos que usar una bata que creemos que no nos sirve? Entonces, miren, los equipos de bioseguridad basados en todo esto pueden ser tan complejos como lo vimos en los chinos. Esta primera foto, yo le dije a Paolita que iba a poner la foto de ella, es Paola Hormiga, una persona que ustedes, una cirujana que ustedes conocen, la que está con el uniforme blanco en una de las clínicas de la ciudad. Ellos tienen eso y ahorita les están exigiendo incluso que a todo el mundo que vayan a operar, me estaba contando ella hoy, a todo el mundo que vayan a operar, tienen que ponerse eso, no importa si es COVID o no, asúmalo, y se tienen que poner eso, van a adelgazar todos. ¿Y eso qué es? Es un equipo que va debajo de la bata estéril, que es impermeable, que le protege desde la cabeza hasta los pies y encima de eso se tiene que poner la ropa estéril. Tiene guantes, tiene sus polainas. Al otro lado es una foto, ven que está en inglés, es en Inglaterra y tiene el equipo de bioseguridad completo para entrar a quirófano antes de vestirse estéril o para entrar a una UCI antes de vestirse estéril para hacer un procedimiento en UCI. Y nosotros lo vemos muy normal, muy asentado a nuestra posible realidad en que no tenemos tanta disponibilidad de todos estos equipos y estos uniformes de Teletubbies o Heroles que tenemos. Yo tengo uno de estos blancos y me lo puse y luego para quitármelo fue un camello. Entonces, lo importante es saber que tenemos que tener por lo menos una capa que nos esté protegiendo de forma impermeable, con un sistema que nos proteja la vía aérea, es decir, un tapabocas N95 o más. Hay máscaras con filtros, que es P100, que son más que el N95, que son adecuados, este que tiene que vemos en el uniforme blanco. La protección ocular debe ser adicional a nuestras gafas que usamos para la enfermedad refractiva que tenemos, que tiene que ver, tiene que ser algo que esté sellando el borde, que no permita que la conjuntiva esté en contacto con partículas vaporizadas. Todo tiene que estar bien ajustado. Y adicionalmente a ello, como hay zonas de la cara que pueden quedar descubiertas, encima de todo usar una careta que nos proteja de los aerosoles que salen despedidos, como cuando el paciente tose, cuando lo están intubando y hace un esfuerzo y tose y puede salir partículas que en algunas veces no las vemos, a veces sí las sentimos, pero a veces ni siquiera se sienten, solamente el aire que sale, pero allí eso que nos toca en los cachetes ya nos está comprometiendo y nos está arriesgando. El gorro, son varios gorros, es un primer gorro que debe tapar todo, incluyendo las orejas, y luego encima de todo debemos ponernos un gorro que nos tape el resto, que no debe haber. Lo ideal y una buena forma y es de tapar el cuello también. Entonces es esta escafandra que se usa, que parece de uso, que va hasta los hombros, y que solamente tiene el orificio en la cara.
sobre la cual vamos a ponernos las gafas y el resto de cosas. Y encima del tapabocas N95, usar un tapabocas normal quirúrgico para proteger de las secreciones que puedan salpicar y gotas húmedas de sangre o algo así, o de secreciones, líquido peritoneal o saliva que nos contamine o que nos moje el tapabocas porque nos inhabilita el tapabocas N95. Y pensar que esto no lo tenemos que quitar. Entonces hay que ponérselo bien, pero hay que quitárselo bien. La colocada no tiene problema. Antes de empezar, seguramente cuando entremos, que parecemos astronautas, estamos súper protegidos y ahí no hay riesgo. El riesgo es quitándonos todo esto. Luego, entre más complejo sea nuestro equipo de bioseguridad, más riesgo tenemos de contaminarnos. Debemos pensar en, para algunos procedimientos, usar algunos dispositivos o maniobras adicionales, barreras, no usar el laringoscopio, usar el videolaringoscopio para que no tengan que meter la cara hasta la boca para ver por si se ven las cuerdas vocales. No, simplemente palanquear un poco y desde acá afuera están viendo la pantallita y pueden pasar el tubo a través de él. Miren yo creo que todos hemos visto estas imágenes con estos aditamentos de acrílico que protegen para que cuando el paciente tosa no nos caiga en la cara todas las secreciones. Obviamente esto es una situación simulada, por eso la persona que está allí no tiene ningún sistema de bioseguridad. Esto está unido a toda la bioseguridad como esta para intubar el paciente. Y por último, recordar que en una emergencia, esto se volvió moda, esta frase yo creo que está trilladísima, pero no nos podemos olvidar nunca y cada que haya que recordarla, hay que recordarla. No hay emergencia en una pandemia. Si usted se enferma, deja de atender a cientos de personas y se van a morir muchas más personas que esa sola persona que se está muriendo allí al frente suyo. No hay emergencia en una pandemia. Con todo esto, entonces, vamos a tener que escoger qué es lo que vamos a usar para protegernos del paciente con COVID en un procedimiento quirúrgico. Si tiene enfermedad por COVID, decidimos que tiene enfermedad por COVID, sí, entonces vamos a usar el EPP completo para COVID-19. Si no tiene, diagnosticada por laboratorio, entonces le hacemos el tamizaje. Como decidamos nosotros que tenemos la capacidad de hacerlo, lo hacemos de esa manera. Y si sale positivo, vamos para el EPP completo. Si sale negativo, entonces vamos a preguntarnos, ¿este paciente realmente es asintomático? ¿No tiene ninguna historia de contacto estrecho con alguien? Si no, usamos el equipo de protección habitual, que le sumaríamos en este momento. El equipo de protección habitual incluye una máscara N95 con una mascarilla quirúrgica adelante. Si a pesar de ser negativo el test de laboratorio o no tiene el test de laboratorio y el tamizaje nos sale negativo y el paciente no tiene síntomas respiratorios, pero dice, no, pero es que tengo mi hijo, está en la casa y tiene COVID, váyale de una vez con el EPP. O si tiene síntomas respiratorios con contacto estrecho, pues aún mayor, se va para el brazo del EPP y listo. Entre menos tengamos que pensar, mejor. Entonces, así sería. Un mensaje que quisiera dejarles es que después de escuchar esto, hagan las guías, adapten las guías que hay en otras instituciones, en otras sociedades científicas. Las sociedades científicas en Colombia están sacando sus guías, también las de anestesia, la de cirugía, basadas en otras, y adáptenlas a su institución. La mejor forma de protegerse es sabiendo previamente y planeando qué es lo que se va a hacer. Entonces, la bioseguridad no empieza con una mascarilla N95 ni con unos guantes. La bioseguridad empieza planeando cómo nos vamos a comportar frente al paciente y pensando e interiorizando paso a paso cómo vamos a trabajar cuando estemos frente a un paciente con COVID. Nosotros, este es solo un ejemplo de lo que hemos hecho en la fundación. Tenemos, la semana pasada, como les dije, ya publicamos en
en la red interna la guía desde el punto de vista quirúrgico, cómo vamos a atender algunas patologías quirúrgicas y la parte global del paciente quirúrgico. Anestesiología tiene todo esto. Pero, y esto que quiero mostrarles aquí es de las ideas más, que creo más importantes. Es tan dañino y tan peligroso un equipo de bioseguridad que no sirva como el mejor equipo, pero mal usado. Como hemos visto estas imágenes, que eso es una boleta, ver cómo se están protegiendo con trajes de astronauta con el pelo por fuera. Si esto lo están usando así, ahora imagínense cómo se lo están quitando. Se están sobando el virus por todo lado. Hemos visto fotos de personas en filas de supermercado con guantes ya para pagar, es decir, tocaron todo el supermercado, agarraron todas las bolsas que tienen que tomar, tienen el carrito empujándolo durante una hora y luego abren el paquete de papitas y están comiendo papitas con los guantes cochinos. Por consiguiente, de nada nos sirve tener el mejor equipo de bioseguridad si no lo sabemos usar. Podemos tener equipos que no sean los que creemos que son los mejores, el traje de astronauta, pero bien usados es mucho mejor. Y bien usados es bien colocado, bien llevado y bien retirado. Y ese es el mensaje yo creo que más importante de esta charla, porque a veces nos centramos en pelear porque queremos que nos den el traje blanco, el overol, y que eso es lo que usan los chinos, y yo me alcancé a hacer pataleta por eso, y cuando me lo compré porque no, dijeron que no, y lo compré y me lo puse, y ahí lo tengo guardado porque definitivamente creo que no lo voy a usar, porque la retirada es un problema. Entonces, tenemos que manejar bien las cosas, centrarnos, ser coherentes, ser sensatos y ser inteligentes a la hora de pensar en nuestra bioseguridad, no ser confiados. Más de 22.000 personas, trabajadores de la salud enfermos en el mundo, es un mensaje que tenemos que tomar con seriedad. Es un mensaje que tenemos que tomar con responsabilidad, no solo por nosotros y nuestras familias, es lo primero que vemos, pero nosotros podemos llegar a ser los principales transmisores. En este momento, así nos quejemos que la gente sigue saliendo a la calle, nosotros somos el que tenemos el personal con mayor potencial de contaminar a otras personas, porque nuestro quehacer diario implica contacto directo con personas enfermas y con personas sanas. Luego, si nosotros nos enfermamos, nos contagiamos del enfermo y luego atendemos a 10 personas sanas y las tocamos y les hablamos de cerca, y las acercamos a nuestro consultorio, a nuestro escritorio, a que pongan las manos donde nosotros hemos escupido a cada rato, no porque estemos escupiendo, sino porque se nos salen las babas cuando hablamos, pues vamos a tener mayor gente contaminada. Y cuando tengamos mayor gente contaminada, es a nosotros a quienes nos va a tocar atenderlos. Luego, y es a nuestras familias a quienes van a atender. Esto es un círculo vicioso. Entonces, no es solamente pensar en nuestras familias, sino nuestra responsabilidad. Y de hecho, ahí de paso, pongo una cuña. Miren la situación que está ya en una clínica en Bogotá, donde un médico, al parecer, viajó, no lo reportó, dijo mentiras, luego salió infectado, siguió trabajando, contaminó a unos compañeros. Ahorita ya incluso una paciente, una familiar de una paciente que se murió ahí, está diciendo que necesita que le hagan autopsia a la mamá porque ella seguramente se murió de COVID y no le están diciendo la verdad. ¿Y a quién creen que van a demandar? Al médico que le contagió el COVID a todas las otras personas. Entonces tenemos que ser responsables hacia nosotros, hacia nuestras familias y hacia el resto de nuestros compañeros. Posiblemente nosotros tenemos más voz que los auxiliares de enfermería, que las mismas enfermeras jefes, que las mismas instrumentadoras. Somos nosotros los que tenemos que liderar cómo se debe funcionar y qué son los recursos que debemos usar y bien usados. Y pues en la mejor bioseguridad definitivamente es quedarnos en la casa. Ese mensaje siempre, quedarnos en la casa. Hoy estuve haciendo
teleconsulta, es un poco más engorroso, mientras la gente se puede, muéstreme la herida cómo va, si está coloradita, cómo se siente, entonces mueven el celular, es un poco más engorroso, pero es más seguro para nosotros y para nuestros pacientes y para la sociedad en general. Entonces quedémonos encerrados en la casa, lástima que no nos puedan ver, pero quedémonos encerrados en la casa. Ese es el mensaje que quería darles, espero que haya sido de utilidad y que haya cumplido algunas de las expectativas que tenían. Y pues no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Ferni. Muy chévere tu presentación. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta para hacerle? Sí, doctor, agradecer mucho a la sociedad, a Sarvat, y agradecer mucho al doctor Fernando Rodríguez por su excelente ponencia. Está muy bien todo, muy claro, muy conciso. Yo soy Andrés Pérez, soy anestesiólogo de la ciudad de Tuluá, trabajo en Clínica San Francisco y en el Hospital Tomás Uribe Uribe. Doctor, la pregunta un poquito para dar margen al paciente común, no al paciente que está con síntomas, no el paciente que se le ha hecho una prueba. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos, doctor? Que se sigue queriendo hacer, por ejemplo, sobre todo endoscopias y colonoscopias en población general sin tanta repercusión clínica. Pacientes que tuviesen un sangradito 2 días atrás, una rectorragia, o que tuvieron mucho dolor epigástrico, que tienen antecedentes y todo eso. Entonces es como la pelea a la cual nos vemos abocados en el día a día, es vamos a buscar diagnósticos con procedimientos de alta tasa de aerosolización en nuestros pasillos. ¿Tras de qué? Tras de pacientes que de pronto no lo necesitan y que pueden ser diferibles. Esa es una de las preguntas. ¿Qué hacer con esos pacientes del día a día, doctor? Muchas gracias. Bien, yo voy a poner el ejemplo. En la fundación las endoscopias, y creo que acabo de ver aquí a días antes Yesid, lo veo aquí, creo que el anestesiólogo que más participa de estas endoscopias, puede darnos fe que aquí prácticamente está suspendido el servicio de endoscopia y está limitado a las urgencias. Y ahí sí hay una pregunta que nosotros tenemos que responder frente a cada paciente, y es la situación que tiene este paciente. Si yo no le hago el procedimiento que estemos diciendo, en este caso una endoscopia, ¿corre riesgo de morirse en las siguientes horas o de cambiar su pronóstico en las siguientes horas? Si esa respuesta es sí, hay que hacerla. Pero si dice no, entonces yo digo, entonces tomémonos el tiempo para descartarle la enfermedad. Tamicémoslo, hagámosle exámenes. Si sale negativo y tenemos los recursos todavía para hacerlo, pensemos qué tan aplazable es. Si lo pudimos aplazar un día o dos, ¿va a cambiar el pronóstico? ¿Lo podemos aplazar un mes o dos? Y si lo podemos aplazar un mes o dos sin cambiar, yo no la haría. Y esto lo hago, acabo de ver aquí que oftalmología también, que si suspender oftalmología, haría exactamente lo mismo. Porque, como digo, nosotros aquí, como no lo hemos vivido y no lo hemos sentido, ni ahorita ni antes, entonces no entendemos la magnitud de eso. Pero cuando uno habla con la gente de otras partes, la gente está en situaciones, ya pasaron incluso ese periodo de desesperación y ya están como en un importaculismo, o sea, ya es, no lo vamos a operar y punto, o sea, ya, que ellos sufrieron cuando les tocó tomar la decisión de no reanimar a los pacientes que hacen paro. Ahorita ya ni lo piensan, ya ni siquiera lo piensan. Nosotros no se nos ha ocurrido todavía. Nosotros todavía tenemos protocolo de cómo reanimar al paciente con COVID, pero esperemos a ver qué va a pasar en 2 semanas. Luego, todo esto va a ir cambiando en el tiempo y seguramente a la brava nos va a tocar aprender. O cuando tengamos que ya no hay forma de atender los pacientes, o cuando tengamos el primer paciente que 2 días después de hacerle la endoscopia o la colonoscopia, que no era urgente porque no estaba sangrando, porque ya vimos que las melenas se le pasaron y el paciente la hemoglobina no le cayó,
significativamente y está estable hemodinámicamente y se puede ir para la casa con un tratamiento con omeprazol para luego evaluarlo en 1 o 2 meses, cuando todo este enredo pase, entonces cuando nos regrese un paciente 3 días después con COVID y nosotros sepamos, ay carajo, resulta que este paciente yo fui el que le dio la sedación para esa colonoscopia, el endoscopista dice, yo fui el que la hice, ¿qué toca? A nosotros ya nos pasó, toca mandar al paciente, al equipo a dormir a la casa, encerrados sin venir a turno durante 2 semanas y a rezar a que no hagan síntomas. Y si hacen síntomas, a rezar a que no se compliquen. Entonces, ya tenemos dos especialistas, médicos en la ciudad, uno cirujano y otro médico general en urgencias, muertos. Y es básicamente por eso. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el cirujano del Mario Correa. Es que él no atendió ningún paciente con COVID. Y luego sale la hija diciendo, atendió 700 pacientes, en los pasillos del Mario Correa estaban llenos y no le están haciendo prueba de COVID a nadie. ¿Cómo saben que nadie tenía COVID? Y el señor venía de Cartagena, estaba recién llegado a Cali y simplemente venía de su casa al Mario Correa a trabajar y volver, porque vino en la contingencia en que no habían cirujanos en el Mario Correa. Atende más de 700 pacientes. ¿Dónde la cogió? Pues allí. Y todo el mundo va a sacar el cuerpo. Entonces, creo definitivamente que la endoscopia debe ser urgente, emergente. Es el peor procedimiento, la endoscopia, con la intubación y los procedimientos de la vía aérea. Creo que los oftalmólogos, hoy estaba revisando un artículo del New England Journal que nos muestran en Wuhan no sé si son 34 o 28 muertos del personal de salud. Eso fue el número, digamos, son 35 personas de salud que se murieron. Perdón, fueron 28, se murieron en Wuhan y de los cuales 8 fueron cirujanos. De esos 8 cirujanos, 2 eran cirujanos oftalmológicos. Acuérdense que la cirugía oftalmológica es una cirugía de mucha cercanía en la cara del paciente. Bueno, ahorita con los microscopios no, pero son cirugías que de pronto incluso son hasta más largas, de tiempos largos de exposición posiblemente. Pero los oftalmólogos también tienen muertos con COVID. Los emergenciólogos tienen muertos con COVID. Me llamó la atención que 8 de esos 28 eran cirujanos. Me daba como un 30% eran cirujanos, es decir, eran especialistas en alguna rama quirúrgica que tenían contacto directo en quirófano con el paciente. No habían tantos anestesiólogos, pero habían anestesiólogos. Luego, tenemos que pensar que somos un personal de riesgo y estamos expuestos a los fluidos de los pacientes de forma directísima. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. No sé si Gracias. esto... Perdón, había una pregunta en el chat y estaban preguntando que cuál era el momento ideal para realizar una traqueostomía en un paciente que no está con el diagnóstico de COVID. Pues, mira, en un paciente que no tiene el diagnóstico de COVID, posiblemente el paciente que está en UCI, lo voy a poner como experiencia propia aquí en la clínica, que es lo que puedo hablar, lo que estamos viviendo. Tenemos una UCI para los pacientes que tienen COVID y se va a ir llenando progresivamente y se va a ir avanzando en los niveles en UCI hacia otras UCIs. Entonces, los pacientes que se sospecha con COVID y que ingresan por cualquier motivo, se sospecha con COVID, ingresan a esa UCI inicialmente hasta que salga la primera prueba que salga negativa y lo sacamos de esa UCI. Cuando ya está en otra UCI, se maneja como si no tuviera nada parecido al COVID, es decir, ¿cuándo se hace traqueostomía? Ayer hice una traqueostomía en un paciente con trauma craneoencefálico que seguía en Glasgow de 5 persistente y ya estaba para destetarle el ventilador y que se vaya para su casa. Se le hace su traqueostomía. ¿Cuánto tiempo fue? A la semana. El protocolo de neurocirugía en ese momento es hágale la traqueostomía para que se vaya rápido para su casa. ¿Con qué se va a ir?
con una gastrostomía porque el paciente tampoco come y no tiene COVID. Se le van a hacer las dos cosas con todos los requisitos. ¿Para qué? Para que se pueda ir. Pero en un paciente que se sospecha COVID, me han hecho la pregunta muchas veces, que si hay que esperar a que salga la prueba negativa, que si se le hace a las 2 semanas o después de los 10 días. Y yo creo que hay una cantidad de controversia al respecto, opiniones muy diferentes. Y lo que hemos pensado nosotros ahí como grupo es si el paciente se va a beneficiar de la traqueostomía, si vamos a poder dar un paso adelante en el manejo de la ventilación, gracias a que le hagamos la traqueostomía, se le debe hacer la traqueostomía. Usualmente estos pacientes, si se van a mejorar, se estudian, ahí no hemos hecho en pacientes con COVID, por lo menos no me he dado cuenta yo, los que se han despegado del ventilador, se han estubado. Y listo, no han requerido llegar hasta la traqueostomía. Seguramente si tenemos intubaciones prolongadas, vamos a tener que llegar a hacer alguna traqueostomía, pero cuando el paciente ya esté bien, que un paciente hipoxémico no se le debe hacer una traqueostomía, así lleve 14 días con PIB de 16, ¿para qué le vamos a hacer la traqueostomía en ese momento? Vamos a estar de mucho riesgo, corriendo, porque el paciente se nos desatura con medio desinflarlo, con hacer el cambio de presiones. Entonces no le vamos a generar nada, vamos a retrasar la ventilación, el proceso de destete ventilatorio cuando le hacemos la traqueostomía en el momento no indicado. Pero si es un paciente que lo tenemos con parámetros bajos, que no está súper desacondicionado y que se va a beneficiar de la traqueostomía, así sea para tenerlo con el ventilador sentado en el sillón, pero con el ventilador se le hace su traqueostomía, que hasta que salga la prueba de COVID negativo, pero resulta que es que hay pacientes que tienen pruebas de COVID positivas incluso hasta los 28 días y de pronto más. Entonces, esperar un mes para que salga negativo, pues sería también un delito de tener el paciente allí. Entonces, basado en la prueba negativa, yo creo que no es tampoco una buena forma de trabajar. Obviamente algunos dirán, yo no me voy a meter a hacer eso si el paciente tiene prueba positiva, pues hasta que se negativice, ese no es mi problema. Podrán decir algunos cirujanos eso. Pero nosotros pensamos que la forma ideal de trabajar sería esa, cuando el paciente se vaya a beneficiar. Y si no tiene COVID, nos aseguramos y hacemos todo, y le hacemos la ecografía, tenemos radiografía de todo, el paciente está en la UCI, tiene su radiografía diaria, sabemos cómo están los pulmones, le hacemos su ecografía y de pronto hasta tomografía, porque si uno quiere que le tome una escanografía, no es sino acostarse en una UCI, se descuida un poquito a dormir ahí, le toma una escanografía de todo el cuerpo, entonces seguramente hasta escanografía de todas van a tener. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, profe. ¿Qué opina usted en aquel sitio donde el recurso del ecógrafo es limitado y hay un solo ecógrafo en quirófanos y hasta el momento no se ha visto ningún paciente con COVID en quirófanos, pero estamos prestando el eco para hacer ese diagnóstico en UCI? La posible contaminación que se pueda desprender de ahí, ¿cuál es su opinión? Eso nos lo han dicho acá, los radiólogos acá no quieren que hagamos eco por eso, porque vamos a contaminar. Nosotros acá afortunadamente hay varios y tenemos un ecógrafo que se va a designar un ecógrafo para eso, en urgencias hay un ecógrafo para eso, en UCI va a haber un ecógrafo para eso. Yo creo que si el recurso es muy limitado hay que usar otra técnica, posiblemente la radiografía de tórax sería muy buena técnica, y sumado a la parte clínica, y si tenemos la opción, acuérdense que hoy, a partir del lunes, cambió la definición, las definiciones de trabajo y de caso para trabajar, la definición de caso del ministerio hasta el lunes era que un paciente que tuviera síntomas respiratorios o un paciente que tuviera contacto con una persona conocida con diagnóstico de COVID. Hasta ahí
Más allá no se le podía hacer prueba de COVID a nadie, pues por las pruebas limitadas y por la etapa que veníamos. Y a pesar de que ya habíamos cambiado a la etapa de mitigación en el país, todavía seguíamos trabajando como en la etapa de contención, y era que pensábamos que la mayoría de los casos eran externos. Ahorita a partir del lunes ya cambió el diagnóstico, la definición de caso, y podemos trabajar con más laxitud frente a la realización de las pruebas. Y es que a partir de ahora cualquier paciente podría ser, si nosotros lo consideramos prácticamente, podría ser un caso, y es paciente con síntomas, así no tenga contacto con alguien conocido o no venga del exterior, ya sabemos que tenemos un gran número de pacientes en Cali específicamente, y en el Valle más del 40%, creo que entre el 40 y había visto el 40 hace 2 o 3 noches, y ayer que estuve revisando otra vez, me parece que el 56% de los pacientes con diagnóstico de COVID no conocen la fuente de contagio, no saben. Eso significa que no tenemos que tener un contacto conocido para que nos peguen el COVID. Ya cualquier persona en la calle, la mitad de las personas prácticamente enfermas en este momento no saben quién se las pegó, y basado en eso pues ya podemos trabajar, ya tenemos permiso para pedir pruebas cuando lo consideremos. Y basados en eso, yo creo que nosotros para llevar pacientes a cirugía vamos a tener que usar la prueba con mayor frecuencia. Obviamente tiene que estar acompañado de un protocolo para disminuir el número de pacientes que van a quirófano, porque si nosotros seguimos operando 100 pacientes diarios, significa que vamos a hacer 100 pruebas diarias, pues ya en 2 días ya no tenemos más en Cali para dónde hacer, ya no vamos a poder hacerle prueba a nadie. Entonces, hay que tener todo esto, todo muy, muy controlado. Y yo creo que aquí estoy viendo que cómo proteger y cómo desinfectar los equipos de ecografía. Pues yo creo que limpiarlos, si lo vamos a tener que usar para eso, primero pues usar el condón de ecografía. Acuérdense que siempre lo que usamos en contacto con el paciente, y que sea de plástico, de caucho, el guante, por ejemplo, pongo el ejemplo del guante, antes de quitárnoslo tenemos que aplicarle alcohol. Entonces, lo mismo ocurriría, pensaría yo, con el condón del ecógrafo, es antes de retirarle ese protector de ecógrafo del transductor, hay que limpiarlo y retirarlo, siempre alejándolo pues de esto. Y el resto del ecógrafo, pues si hay forma de ponerle un forro plástico, como digo yo, de lavadora, transparente al ecógrafo, pues, y que nos permita trabajar, manejar el ecógrafo y trabajarlo, pues sería perfecto. Y de todas formas limpiarlo con el amonio cuaternario que se usa para limpiar las salas y eso, y que no le hacen daño a los equipos. Profe, aprovechándolo, ¿qué opina usted del famoso racionalización de los EPP versus que el ideal es desechable y que puedan repetir, entre comillas, la reutilización de un N95 después de 12 horas de uso continuo o discontinuo? Pues esa pregunta nos la hemos hecho también, ¿no? Y es si usar técnicas que protejan el EPP, siempre y cuando no esté en contacto con pacientes conocidos de COVID. Es decir, si yo me pongo un tapabocas para entrar a una cirugía de un paciente que tiene diagnóstico de COVID, le va a hacer una traqueostomía, ese equipo es desechable. Pero si es para el manejo continuo, aparecen varias estrategias, tener cuatro tapabocas de alta eficiencia o N95 colgados en una cuerdita, y entonces uso uno por turno, y dentro de 4 días uso el que usé hoy, siempre y cuando los haya podido tener protegidos con una mascarilla quirúrgica para que no se nos moje con secreciones de pacientes, con sangre o con lo que sea.
Al parecer eso tiene buena eficiencia y eso lo han tenido que hacer en otros países con recursos. Eso en China empezaron usando un tapabocas por paciente, luego lo cambiaban cada 4 horas, luego les duró 20 horas y luego les duró 20 días, porque ni allá tenían forma de mantener esa cambiadera de tapabocas. Es un recurso finito. Luego, de forma responsable hacia los dos lados, hacia la seguridad de nosotros y de nuestros pacientes y hacia la racionalización de los recursos, hay que buscar un punto intermedio y hay varias técnicas. Yo lo estoy usando, yo tengo mi tapabocas, me acostumbré a que mi tapabocas de alta eficiencia nos dura un mesecito, lo cuidamos, lo guardamos en la bolsita de papel, lo ponemos en el carro en el sol, enfrente del parabrisas. Me dice una compañera, yo pongo mis tapabocas, están al frente del tablero y lo cuadro en el sol para que se chicharre eso, para que se mate todo. Y parece una recomendación que funciona y pues han visto que han salido hasta estudios donde dicen que hasta pueden lavar. Entonces, yo creo que sí hay que ponerle cuidado a esa racionalización de los tapabocas de forma coherente, pues no andar es que ya se me reventó la cuerdita, entonces añadamos una cuerdita, un cauchito en la casa con la cosedora, le pedimos el favor a la mamá o a la tía o a la esposa que sabe coser y que le ponga un cauchito para que siga funcionando un tiempo más. Creo que hasta allá no tenemos que llegar por ahora. Ojalá no estemos escupiendo para arriba y que de pronto nos toque a nosotros mismos hacer cuerditas para que los tapabocas sigan funcionando. Doctor, ¿me escucha? Perfectamente. Ok, bueno, le habla el doctor José Núñez, anestesiólogo. Sí. Quería hacerle una pregunta, porque después de esta charla, sobre todo muchos de los que estamos escuchándole, precisamente lo que queremos es básicamente tener unos conceptos claros con el fin de nosotros en las instituciones donde estamos trabajando, poder exigirle pues a la parte administrativa lo que realmente necesitamos para poder hacer las cirugías que ya eventualmente pues estén llegando y sobre todo pues que ya son unas urgencias. Entonces me preocupa algo, y es que en una de sus diapositivas, precisamente en la que está donde está usted referenciando todo con respecto al paciente quirúrgico que nos llega y que lo tenemos que tamizar, ese tamizaje, hay un punto donde ese tamizaje llega a un paciente asintomático y que el paciente no refiere ningún contacto estrecho con un paciente enfermo COVID. Pero resulta, doctor, que en función de esa situación nos estamos confiando en la palabra del paciente, ¿cierto? O sea, estamos haciendo como una historia clínica antes de pasarlo a cirugía y estamos confiándonos en la palabra del paciente, pero nosotros nos preocupamos por nuestra seguridad. Entonces, sí, hay que economizar, hay que ahorrar muchas cosas que de pronto a futuro las vamos a necesitar, pero ¿cómo exigirle entonces a las instituciones cuando lo que nos están diciendo, pues en estos momentos usted, con respecto a ese tipo de pacientes, ¿sí? Es que estemos tranquilos, que es un paciente que es asintomático y que básicamente no tiene un contacto estrecho con un paciente COVID. Entonces, sí, de pronto puede que sea así, pero ¿qué tal que no? Hay pacientes que mienten, ¿no? O sea, estamos basándonos en la buena fe de un paciente, pero igual nosotros, el relajarnos, pues eso creo que no sería como la situación. Ya. El mejor argumento es el siguiente. Más de la mitad de los pacientes con COVID hoy en día en Cali y en el Valle, están los números muy parecidos, más de la mitad no tienen un contacto conocido. Eso significa que estamos en una situación en que cualquier persona al lado de nosotros puede haber sido la persona que nos contaminó. El no tener un contacto conocido significa que estuvo al lado de alguien que no tenía síntomas, porque es que yo hoy en día, yo veo a alguien tosiendo y esa persona corre el riesgo de ser linchado. Nadie se le acerca.
Nadie es tan bobo de acercársele para que lo contagie. Luego, si yo salgo contagiado es porque yo estaba al lado de alguien que no era sintomático. Por consiguiente, para mí es el mejor argumento. Y al final de cuentas, quienes piden los exámenes son los médicos. Si ustedes que están liderando en sus instituciones, los anestesiólogos son los líderes, en la mayoría de las instituciones son líderes, porque cuando el anestesiólogo dice no opera nadie, y punto, y ahí se mueren todos los cirujanos que pueden morir, no se opera. Por consiguiente, ustedes son muy escuchados y sus compañeros cirujanos, alguno tiene que tener la sensibilidad de decir, venga, esto no podemos operar un paciente que no sabemos si tiene o no COVID. Ahora, todos los test y las pruebas, todas tienen un talón de Aquiles. Algunas tienen mejor sensibilidad que otras. Cuando sumamos varias pruebas, incluyendo la prueba, cuando digo prueba, incluye la entrevista con el paciente y la evaluación del paciente, la evaluación juiciosa de cómo se ha sentido, síntomas. Ojo, que es que sintomático para COVID no es sintomático respiratorio necesariamente. Uno lo pone sintomático respiratorio, pero hay que conocerse cuáles son los síntomas del COVID. Hoy aparece un estudio donde han encontrado en el norte de Italia los pacientes más jóvenes, sobre todo pacientes más jóvenes, una de las manifestaciones en periodos asintomáticos era un rash que parecía una urticaria, como si fuera un dengue, como aparecen otras enfermedades virales. Entonces, otros pacientes, el 80% de los pacientes han tenido fiebre, pero el 20% no hacen fiebre. Hay otros que no tienen síntomas respiratorios, solamente dolor de cabeza. Tal vez Mauricio y Yesid, si conocieron el caso del papá de una de las compañeras nuestras, que se murió en Buenaventura, el único paciente que aparece muerto en Buenaventura es el papá de una compañera de nosotros, de ahí de quirófanos, y el hombre tuvo dolor de cabeza 5 días. Dolor de cabeza, no tenía síntomas respiratorios. El día que hizo síntomas respiratorios, 12 horas después se murió. Empezó a hacer disnea por la mañana, por la tarde consultó y por la noche se murió, pero duró 5 días con dolor de cabeza. Si ese paciente va con una dolor abdominal 2 días antes de que se hubiera muerto, lo hubieran operado de apendicitis porque no tenía sino dolor de cabeza. Entonces, primero los síntomas, entender que los síntomas son inespecíficos y que hoy en día por epidemiología ya no se sabe quién es contacto de quién, y a partir del lunes, además, este lunes cambió la definición en el Ministerio de Salud y eso cambia para que la forma de trabajo cambie. Y es que hay que ser consecuente con lo que va a pasar con el paciente, con lo que vamos a hacer con el paciente y enrutarlo como debe ser. Entonces, pues ustedes pueden pedir, yo creo que uno puede pedir los exámenes que considere necesarios sin exagerarse, porque tampoco podemos caer en la situación en que yo no opero una tibia si no le hacen un TAC de tórax, cuando sabemos que podemos hacer otros estudios que puedan ser más económicos y que puedan tener un rendimiento parecido y que sumado a la epidemiología del paciente, sintomatología del paciente, laboratorios y radiología sumados pueden darnos unas sensibilidades bastante favorables para uno tomar una decisión y decir, operemos a este paciente, si bien es que el paciente no venía para que lo atendiéramos porque se está ahogando, sino porque se machucó un dedo y se lo fracturó. Entonces, hay que poner todas las opciones en la mesa. Y tener en cuenta que cuando nosotros decidimos no operar un paciente, tenemos posiblemente, y le vamos a dar manejo médico, muy posiblemente tenemos que hospitalizarlo, gastar una cama y dejar un paciente 3 días allí a ver cómo evoluciona. Entonces, tenemos que tener un equilibrio. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Yo creo que cada paciente va a ir diciendo cuál es el punto de equilibrio y también la situación interna de cada hospital y de cada clínica es diferente. Habrán hospitales que no van a tener casi pacientes. Habrán otros hospitales que estarán desbordados. Lo que sí no puede pasar
es que pongamos por delante de todas estas decisiones la parte económica personal, porque la mayoría de los especialistas en nuestro país, si en los médicos generales se ve, en los especialistas es peor, ganamos sobre lo que operamos o lo que atendemos. Y si atendemos poquito, ganamos poquito. Algunos están beneficiados en que trabajan por hora y ganan 12 horas, se ganan lo mismo operando que no operando. Entonces ellos, digámoslo así, sus salarios no se van a ver tan afectados, pero los que trabajamos por evento, por número de cirugías hechas o por procedimientos hechos, no podemos caer en el pecado de decir, no, vení, el otro mes, ¿yo cómo voy a pagar mis cuentas? Entonces, no, operemos a este paciente, no, esto todavía la situación no está mala, no, espérate que este paciente no parece tener COVID, operémoslo, hagámosle esa colostomía, hagámosle esa apendicectomía, saquémosle la vesícula. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Abierto por la laparoscopia? No, por la laparoscopia, ¿qué va a dar? Hagámosla por la laparoscopia, que eso paga más por la laparoscopia. Esa parte económica no puede ser motivo para nosotros tomar la decisión, porque eso nos puede rebotar en que terminamos operando pacientes enfermos, exponiéndonos más, exponiendo nuestras familias por 300.000 pesos más. Perfecto, muchas gracias. Ácido hipocloroso transnasal en el personal de alto riesgo cada 4 horas. Yo no he leído sobre eso. Pareciera lógico, el ácido hipocloroso es bastante costoso, ¿no? Yo por ahí tengo he usado eso para heridas y los que fabrican esto le dicen a uno que es tan seguro como podérselo echar en el ojo y no le va a hacer daño. Pero no he leído si esto va a prevenir, pero yo no creo que alguien se aguante más de un día acordándose de aplicarse gotas en la nariz cada 4 horas y así en los siguientes 6 meses. Yo creo que esa no es una estrategia fácil de replicar y de mantener en el tiempo. Posiblemente algunas otras estrategias con profilaxis, con algunos otros medicamentos. Ahí ha salido la ivermectina y bueno, otras cosas, la cloroquina también. Pero pues esperemos a ver qué pasa. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ya damos por terminado este webinar. Muchas gracias, Ferni. Excelente presentación. A ustedes. Muchas gracias a todos los participantes. Queriéndoles recordar que todas las charlas se están grabando y las pueden volver a revisar en nuestra página web www.sarvac.com.co. Ahí encontrarán el link que los llevará al video de cada webinar. Muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos verlos en el siguiente webinar.